Acompáñame a Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Entonces dice Santiago 3:2, porque todos, y quiero que anoten conmigo las palabras claves, ¿sí? Acá, ¿sí? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y para hablar del perdón, primero tenemos que entender que la palabra de Dios dice que todos, no algunos. ¿Quién dice? A ver, una vez más conmigo. Porque todos, ¿sí? Eso implica vos, yo, tu mamá, tu papá, tu hermanito, tu perrito, ¿viste? Cuando te levantes no te deja dormir. La Biblia dice que todos ofendemos, ¿cuánto? Muchas. Y esa palabra muchas me recordaba cuando Jesús le dice a la mujer que le estaba secando con sus lágrimas los pies, ¿se acuerdan la semana pasada? Y con sus cabellos, y Jesús que le dice, tus muchos pecados te son perdonados. Porque muchas veces ofendemos de distintas maneras. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces el primer principio que tenemos que anotar hoy, que todos ofendemos de alguna manera a nuestro prójimo. Imagínate yo de pequeño. Siempre hablo mal de mi papá, ¿no? Mi papá era esto. Y lo que yo era, ¿no? Y lo que yo era. Y a veces pienso cuántas cosas mi viejo, quizás en su forma de amarme, me perdonó a mí. Y yo no le podía perdonar algunas cosas que él hizo contra mí. Porque no tenía este principio, no era cristiano, no conocía a Dios, no entendía qué es ser hijo de Dios. Pero ahora soy hijo de Dios y me doy cuenta, digo, wow, yo reclamaba cosas de mi padre o de mi madre en algunos casos, pero mi papá nunca me reclamó a mí de mis ofensas hacia él. Y si cierro mis ojos de pequeñitos, mi papá me perdonó muchas cosas. Pregúntate eso. ¿Cuántas veces ofendiste a Dios que es tu Padre Celestial? No te haces una idea, Miguel. Quizás alguno me dice, ¿no? Y quizás yo tengo que ser sincero con vos y decirte, Dios me perdonó mucho. Y Dios me sigue perdonando mucho, ¿sí? Entonces, fíjate lo que significa perdonar. Significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. Eso significa perdonar, ¿sí? Una vez más. ¿Está ahí? No, eso creo que no lo noté. Dice, disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta, ¿qué cosa? Su falta. Eso significa perdonar. Lo voy a leer una vez más, ¿sí? Disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. La palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente, escuchá, dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. ¿Recuerda la oración cuando los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar? Entonces Jesús va a decir en el versículo Lucas 11:4, perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todos el que nos... ¡Wow! Esa es la idea de dejar pasar una deuda. Y vamos a entrar en la profundidad porque de alguna manera todos hemos sido lastimados en algo, en la vida, ¿sí? De distintas maneras. Entonces, Jesús dice, perdona nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todos los que no deben. El principio de Dios me perdonó tanto, y de la misma manera que Dios te perdonó, tienes que perdonar. Ahora, esto es un pensamiento que una hija o un hijo de Dios no lo puede aceptar. Pero un hijo de Dios se ve confrontado con esto. Y yo en un momento de mi vida me vi confrontado con esto. Porque tenía que dejar pasar el gran dolor que me causó X persona. Una mujer que me enamoré. Alguien que no me pagó algo que me debía. Y vamos a profundizar un poquito más.
Mirá lo que dice, de igual manera, ¿viste? Esta expresión de dejar pasar, en la parábola del esclavo que no mostró misericordia, Jesús explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda. Y no lo vamos a leer ahora, lo vamos a leer después. Acá cuenta una historia que un rey, ¿sí?, pide cuentas a sus empleados, y este rey, y había un empleado que no podía pagar la deuda que este rey exigía y clama misericordia. Entonces el rey fue movido a misericordia y perdonó a este esclavo. Y luego este sale de la presencia del rey habiendo sido perdonado, contento. Dios me perdonó, tenía una deuda que no podía pagar y se encuentra con un siervo de él. Entonces cuando se encuentra con este siervo, ¿sabe lo que pasa? Le dice, no te puedo pagar, no sé cómo pagarte. Entonces agarra y le dice, llévenselo a la cárcel. Y la gente se conmovió, dice, ¿cómo puede ser? A vos te perdonaron y vos no pudiste perdonar la deuda que tenía con el rey. Y cuando oye el rey eso, ¿qué hace? Eso es lo que vamos a ver después, ¿eh? ¿Qué hace con la persona que no tuvo misericordia como tuvieron misericordia de él? ¿Sí? Es como dejar pasar la deuda. 1 Corintios 13, 14 al 5 dice así, mirá. 1 Corintios 13, 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno. Esto es lo que es el amor, hermanos, ¿sí? El amor es, ¿qué es? El amor es. Ahora, mirá lo que no es el amor para cada uno de nosotros. El amor no tiene, el amor no es, no hace nada, no busca lo suyo, y escuchen, no guarda rencor. Y es donde nosotros luchamos como hija de Dios cuando somos lastimados. Y amigos te pueden traicionar, amigas te pueden traicionar. Tu jefe quizás trabajás para él y no te paga lo que te tiene que pagar. La traición es un pecado terrible que rompe una relación. Pero gracias a Dios por el perdón que Dios da al cristiano para que las relaciones se puedan reconstruir. El amor no guarda rencor. Si yo soy una hija o un hijo de Dios, tengo que preguntarme, ¿hay rencor en mi corazón hacia alguien o hacia algo? Perdonamos a otros cuando dejamos de guardar resentimiento y no insistimos en pedir una compensación por el daño que nos hayan hecho o por la pérdida que hayamos podido sufrir. La Biblia enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no lleva en cuenta el daño. Y vamos a ahora profundizar, ¿no? Ahora sí, ¿no? Las cuatro cosas que implica el perdón, ¿sí? Y vamos a mirar 4 cosas que implica el perdón, ¿sí? Ahí tenemos el título, o mejor dicho, 4 implicaciones del perdón, ¿sí? Vamos a mirar la primera y quiero que te prepares para poder nadar en este mar de lo que quizás hoy Dios pueda hacer en nuestro corazón. Quizás no te das cuenta y tenés amargura hacia alguien de años y cada vez que te acordás de eso, ¿vieron cómo yo hablo de mi suegra? ¿Quién lo tiró, no? Ahora me doy cuenta, ahora tengo rencor, ¿no? Hoy tengo que confesar. Bueno, para romper un poquito el hielo, ¿no? Pero quizás hay alguien en nuestra mente que al recordar no nos causa un chiste, nos causa dolor. Y vamos a ver qué significa. Vamos a ver la primera implicación del perdón. Primero, perdonar es recordar cuánto he sido. Una vez más, perdonar es recordar cuánto he sido. No los escucha, a ver, vamos a ver. Está escrito, ¿eh? Perdonar es recordar cuánto he sido. ¡Wow! Efesios 4:32 dice, antes, sé benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en... Y ese unos a otros es porque nosotros ofendemos muchas veces de distintas maneras. A veces agrede o a veces sin intenciones. A veces no nos damos cuenta y estamos ofendiendo a alguien. Y si ese alguien te dice, eso me ofendió, ¿qué tenés que hacer?
pedir disculpas, pedir perdón. Y si te diste cuenta que ofendiste o lastimaste a alguien, ¿qué tienes que hacer? Pedir perdón. ¿Sí? En ambos casos uno debe moverse. Y Dios nos llama a nosotros a que recordemos cuánto he sido perdonado. El problema es que cuando nos lastiman el corazón nos olvidamos del perdón de Dios. Mirá lo que escribí acá. Los que han sido perdonados tanto por Dios deberían perdonar, con mucha más razón, las ofensas pequeñas que otros hayan infligido sobre ellos. ¿Ves? Y esto, pastor, se perdona y vamos a ir viendo qué dice Dios, no lo que yo pienso. Como hijos de Dios tenemos que encontrar en la palabra de Dios qué pide de sus hijos. ¿Sí? ¿Qué pide de nosotros? Y vamos a mirar ahora sí, Mateo 18, 21, Mateo 18, 23, al 35. Creo que lo tenemos ahí, ¿no? Sí. Mateo 18, versículo 23. ¿Está ahí? ¿Sí? Ese no es, creo que lo notó mal. Ese es otro. No. Sería desde el versículo 23, un hito más, hermana. ¿Uno más? ¿No está? Bueno, entonces ahí arranca el 25 y yo voy a leer desde el 23, ¿sí? Entonces, en tu Biblia, desde el versículo 23 en adelante, dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿sí? Esa palabra semejante, vamos a pensar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Un rey, vamos a hacer cuentas. Acá hay mucha gente que me debe plata. El que no paga, ¡zic!, cabecita. O me entrega a las hijas, o me entrega a su familia y trabaja por esclavo 7 años. El rey podía hacer eso, tenía la autoridad. En ese tiempo era el emperador. Él manejaba las leyes, ponía y sacaba leyes. Entonces este rey quiere hacer cuentas, ¿sí?, con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, versículo 25. A este, ahí estamos, ¿no ahora? ¿Sí? A este, ahí estamos. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¡Oh! No podés pagar, vende a tus hijos, vende todo. A ver si aunque sea podés pagar algo. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué suplicaba? Señor, le decía Señor, ¿no? Al rey. Ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo. Es como que le decía: dame una oportunidad. Necesito una oportunidad. De algún lado va a salir la plata, yo te lo voy a pagar. El señor de aquel siervo, escucha esta palabra, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Viste? Él fue movido a misericordia. Sintió lástima al ver el error o que no pudo pagar las finanzas su siervo. Entonces, ¿qué hace? Le perdona la deuda. La deja pasar. ¿Qué significaba perdonar? Deja pasar, no tener en cuenta la falta. Dejó pasar la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, un siervo menor, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose de igual manera que él, ¿sí?, a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. La misma palabra que él le dijo al rey, le estaba diciendo su consiervo a su siervo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces los siervos acá entran en escena, ven que este
siervo no pudo perdonar a su consiervo, y observando que él clamó paciencia y misericordia del rey, Dios se la otorgó al siervo, pero este sinvergüenza no se la quiso otorgar ¿a quién? A su consiervo, sino que hizo todo lo contrario. Ve a la cárcel hasta que me pagues todo. Qué tremendo, ¿no? Entonces los terceros, los otros siervos, fueron y le dijeron, rey, algo está pasando. ¿Qué fue lo que le dijeron? Versículo 31. Viendo sus consiervos y lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. ¿Qué le dijo? Siervo malvado, malvado. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Por qué le perdonó? Porque él le rogó lo mismo que hizo su consiervo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La pregunta del rey es, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo también tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que él le debía. Versículo 35, y presta atención a esto y vamos a leerlo juntos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Así también va a ser mi Padre, dice. Era semejante, hace una comparación. Dios va a tratar a cada uno de nosotros de la misma manera que nosotros tratamos a las personas. Yo puedo clamar y pedir misericordia de Dios. Y me voy perdonado porque fallé, porque hice trampa, porque de alguna manera pequé hoy. Y sé que Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado. Y lo puedo cantar, lo puedo enseñar, puedo ir por las calles hablando del perdón, del amor de Dios. Y cuando me toca a mí, ahí se me hace la piel. ¿Por qué? Porque tocan en nuestro orgullo. Porque nos rompen el corazón las traiciones y las decepciones. Entonces nos cuesta donar el perdón. ¿Y qué va a hacer Dios si nosotros no podemos hacer lo que debemos hacer? Por eso la importancia del título. Perdonar es recordar cuánto he sido perdonado. Amén. Y yo creo que es un gran desafío para todos. Porque se nos va la memoria. Número 2. Vamos a ver la segunda cosa que implica el perdón. Y dice ahí, perdonar es renunciar a tu derecho, ¿de qué? Perdonar es renunciar a tu derecho de venganza. Romanos 12, 19 dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es renunciar a tu derecho de venganza. El Señor dice, mía es la justicia. Esa es mi culpa, ¿eh? Yo lo pagaré, dice el Señor. Yo voy a tomar en cuenta el daño que te hizo esta persona. Si no se arrepiente de todo corazón de su pecado, yo me voy a encargar de él. Déjame a mí. No lo tomes vos. No seas tú el juez de este hombre, esta mujer, de este joven, de esta joven que te ha causado dolor. No importa el dolor que haya sido o lo que te haya hecho. Dios dice, mía, mía. ¿Ves? Entonces dijimos que perdonar es renunciar a tu derecho de venganza. Quizás tenés razón. Lo que te hicieron fue terrible y tenés derecho a tirar la piedra sobre él. ¿Recuerda la historia de la mujer adúltera? Está Jesucristo, ¿no? Ahí, y vienen todos de pronto una multitud. Y le dicen, Jesús, encontramos a esta mujer en el mismo acto del adulterio, ¿no? Y en la ley de Moisés, o la ley, dice que cuando una mujer es encontrada en este acto, debe morir apedreada. Entonces, venía cada uno con una piedra así de este tamaño, más o menos, ¿no? Así, más grande. Eran piedras para matar, no eran piedras para golpear el vidrio y decirle, che, vamos a pasear,
¿Viste cuando vas a buscar a alguien y no querés que la madre se entere? Tic, tic. No era una piedra, ¿no? Ojo, vos, Era una piedra para matar. Y Jesús hace así, todos hablan y empieza a escribir en el piso. ¿Qué está escribiendo en el piso? No sé y no me interesa, ¿sí? La Biblia no dice nada acerca de eso, así que no perdamos en tiempo en qué escribía en el piso. Pero escribía en el piso. Entonces Jesús, y dice que le insistían. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Jesús, ¿tú qué dices? Y Jesús seguía escribiendo. Entonces Jesús, ¿qué hace? Se para y dice, ¿quieren saber qué digo yo? Yo pienso que Jesús dijo, ¿y dónde está el hombre? Porque la ley decía que debían extraer a las dos personas para un justo juicio, ¿sí? Y solo trajeron a la mujer. O sea que eso era, quizá la sorprendieron, pero era una trampa para Jesús. Querían tentarle, para ver si encontraban algo de que acusarle. Entonces Jesús no va a hacer un juicio sobre la mujer, ¿sí? ¿Por qué no le dice a ella, tu fe te ha salvado, como le dijo la otra mujer, a la que con sus lágrimas secó los pies y le dijo, tus pecados te son perdonados? Jesús lo que dijo fue, el que esté libre de pecado, arroje sobre ella la primer piedra. ¿A quién le quiere tirar acá? Dio un nombre, ¿eh? Después tenemos que hablar eso. Dio un nombre, ¿eh? Y yo, hermanita, ay, siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien. Somos capaces de... Entonces Jesús dice que esté libre de pecado, arroje sobre esta la primera piedra. Y cada uno en silencio. Y quedó Jesús y la adúltera. Y ella estaba ahí, ¿viste? Me la va a tirar, me la va a tirar. ¿Viste? Ella escuchaba las piedras caer, pero nunca vio si Jesús tenía una piedra en la mano. Me la va a tirar, me la va a tirar, me la va a tirar. Entonces Jesús le dice, ¿dónde están, mujer, los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? No, ninguno, Señor. Pero tú sí. Tú no tienes pecado. Tú hueles a santidad. Huelo santidad, huelo amor. Tú sí me vas a tirar la piedra. Entonces Jesús le dice, ni yo, ¿qué dice? Te condeno. Pero vete, no peques más. No es que le dijo, ve y haz lo mismo. Vete y no peques más. Yo no soy el juez, ve al juicio. Era una tentación para Jesús. Él no la juzgó. Él le dijo, yo no te condeno, vete, no hagas más lo que no debes hacer. Yo no te condeno. En cambio la otra mujer le dijo, sí, tus pecados te son perdonados. ¿Ves? ¿Y cuántos pecados eran, dijimos? Muchos. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Se dan cuenta la idea más o menos? ¿Me van siguiendo? Entonces, perdonar es renunciar a tu derecho de venganza. El Señor dice, déjame a mí. Yo voy a tratar a esa persona como te ha tratado. Déjame a mí. Y en la Biblia dice, ay de aquel juicio, ¿no? De que caen en las manos del Dios vivo. Tercero, la cuarta implicación que implica el perdón es, perdonar es pagar bien por mal. A ver, vamos a ver si alguno se está durmiendo, vamos a decirlo todos juntos. Perdonar es pagar bien por mal. Perdonar es pagar bien por mal. ¿Qué estás diciendo, Miguel? ¿De dónde sacaste esto? Primero me decís que no me acuerde. Segundo me decís que no me vengue. Y ahora me decís que perdonar es pagar bien por mal. ¿Qué, está loco usted? Y yo pensé lo mismo, ¿eh? Yo pensé lo mismo. Pero bueno, somos cristianos, ¿no? Creemos a Cristo y queremos ser semejante a Él en todo. ¿Sí o no? Perdonar es pagar bien por mal. Lucas 6, 26 al 28 dice así. Está ahí, bien. Vamos a leerlo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, perdón, no. Lucas 6, 27 al 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que maldicen y orad por los que lo calumnian.
¡Estás loco! Qué lindo es cantar. Quiero ser semejante a Él, ¿no? Bueno es alabarte, Señor. Alábalo ahora. Pero es lo que somos. Somos hijos de Dios, si es que lo somos. Genérico, ¿no? No me digan, no dijiste hija. No, cuando digo hijos, hablo plural, ¿eh? Es una forma genérica. Somos todos hijos de Dios. Somos redimidos y vamos a llegar a esa parte. Somos perdonados. Somos aceptados en el amado. Y Dios nos está pidiendo y dice, pero a vosotros, a los que me amáis, oíd. Pero a vosotros los que oís. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? ¿Sí? Pero vosotros, a los que oís, os digo, amad a vuestro enemigo, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que los maldicen y orad por los que los calumnian. ¿Ve? Ese es el Hijo de Dios. Ha sido así en toda la historia de la cristiandad. Siempre hemos sido perseguidos y oramos por aquellos que nos perseguían. Estaban colgando a nuestros hermanos en cruces para que un rey como el rey Nerón disfrutase y se gozase, y los cristianos decían, te perdonamos, y en medio de la fogata decían, no negamos a Jesús. Gente era puesta a prueba a ver si renunciaba a su fe y preferían ser quemados o muertos, crucificados de distintas formas, y ellos seguían alabando y no negaban a Jesús, y a sus verdugos le decían, te amamos, y antes de cerrar los ojos, te perdonamos. Jesús dice, así es el reino de los cielos. Y es difícil, ¿no? Pero Dios nos está llamando a nosotros a ser hombres y mujeres que perdonemos. En Deuteronomio 32, 35 dice, no sé si lo tenés ahí, sí. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción estará cercano y lo que les estaba preparado se apresurará. Jesús dice, la Biblia dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Si a esa persona que te dañó no cambia, tarde o temprano su mismo pecado la va a condenar. No está en ti el ser el juez de esta persona. Está en qué? Perdonar. Y nosotros está el perdonar. Por eso la semana pasada les toqué el otro pasaje que leíamos para completarlo con este, en cuanto a cómo esta mujer fue perdonada. ¿Se acuerdan la mujer? ¿Cómo se llamaba? No tenía nombre, ¿no? ¿Y qué dijimos la semana pasada? Nuestro nombre, ¿no? Nuestros muchos pecados se nos son perdonados. Y en Hebreos 10:30 dice también algo parecido. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Qué hermoso es como hijos, hijas de Dios, podemos descansar en que el Señor va a retribuir a cada uno según Él juzgue en su santo juicio. No está en nosotros el ser el juez y el cargar rencor, amargura, enojo, ira, que es lo único lo que hace la falta de perdón, va produciendo eso en el corazón. Y ese pecado te va alejando de la voluntad de Dios, del plan de Dios para tu vida, de lo que Dios puede hacer a través de ti. Entonces, vamos ahora sí, la cuarta y la última. Perdón por la escenita de recién, ¿no? Pero es como que uno dice, bendecí, ora así por este tipo de gente, es una locura, ¿no? Pero es una locura para aquel que no es cristiano, pero aquel que tiene a Jesús en el corazón, puede hacerlo. Porque no somos nosotros, es Cristo por medio de nosotros. Cuarto, perdonar es repetir el proceso tanto como sea necesario. Vamos a leerlo todos juntos. Perdonar es repetir el proceso tanto como sea necesario. Entonces vamos a ver un versículo ahí en Mateo 18, 21 al 22, acerca de Pedro. Pedro el preguntón, le va a hacer otra pregunta a Jesús, ¿sí? Y le va a decir, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas, Señor, le debo perdonar? Estaba ahí Jesús, ¿no? Pero Pedro haciendo esa pregunta.
¿Hasta 7? Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Acá podemos ver que Pedro, al hablar con Jesús, pensó que estaba siendo magnánimo, que era un hombre de anchura, ¿no? Un hombre de mucho amor. No, Pedrito. Jesús le dijo, ¿cuántas? Innumerables veces. Mateo 17:4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué? Perdónale. Vamos a leerlo una vez más. Y si 7 veces al día pecare contra ti, tu hermano, ¿no? Y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debo hacer? Perdónale. 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 ¿Cuántas, Señor? Perdónale. Ahora, mira, esto es sin importar cuántas veces peque y se arrepienta tu hermano, debes perdonar. Es lo que somos cristianos, pequeños Cristos. Hablamos del amor, de la misericordia, de la gracia. Debemos pedirnos a Dios que nos inunde de su amor para que cuando estemos en una situación que nos lastiman, podamos perdonar. Pero cuando uno no tiene comunión con Dios, está lejos de Dios, entonces se van a manifestar la ira, el rencor, el enojo y bueno, el deseo de vengarse a la persona que nos ha causado el daño o distinto daño que te haya podido causar en tu vida. Ahora acá viste que dice 7 veces al día, entonces el número 7 no se impuso como un límite o la cantidad de veces que uno debe perdonar, sino todo lo opuesto. Cristo quiso decir que el perdón debería concederse de forma ilimitada. 7 veces no, siempre, 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 Pedro, siempre, siempre. ¿Cuántas? Siempre, 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 siempre. Pero si hace esto, no, perdonalo. Y si me hizo esto, perdonalo. Y si aquello, perdonalo. Pero es difícil, perdonalo. Mía es la venganza. Pero me cuesta, perdonalo. Recordá cuánto te perdoné. ¿Ves? Cuando vamos a Cristo y vamos hacia la cruz y nos empapamos de la cruz, podemos comprender que el perdón es un regalo para no vivir llenos de amargura y de rencor. Cuando yo llego a captar, vamos a ver una imagen ahora. ¿Tenés ahí una imagen, la imagen de Cristo? Miren ahí, hace mucho que creo que les mostré esto también. Entonces yo estaba mirando esta imagen varias veces. La primera vez que la miré es cuando recordé el daño que mi papá me hizo a mí. O sea, cuando mi papá me golpeaba y un día yo estaba bajo una cama y veía que él estaba así, pegándome con un palo o tratando de sacarme y diciéndome muchas cosas terribles. Y un día una persona me puso frente a esta imagen y me dijo, ¿qué pensás, Miguel? ¿O qué podés llegar a asimilar viendo esta imagen? Y me la puse a mirar. Obviamente que el actor representa a lo que Cristo sufrió y lo que relata los evangelios y el profeta Isaías en el capítulo 53 y en otras profecías. Y en ese clamor Jesús va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de ese momento Jesús está siendo flageado, golpeado, azotado. Cuando Jesús está colgado ahí en la cruz, pasan las personas y dicen, si fuese sido Jesús, si tú eres quien dice ser, bájate y vamos a creer. Y la gente empezaba a burlarse, a reírse. Los soldados le ponían vinagre en la boca cuando él dijo, tengo sed. Se burlaban, meneaban la cabeza y la escritura en signo de soberbia y enojo. Las personas hacían así y Jesús, ante tanto sufrimiento, ante tanto rechazo, ante la traición de su pueblo que vino a buscar
le fue infiel, cometió adulterio, amando más la corrupción de ese momento y negando la palabra que él había dado por medio de Dios. Habían rechazado al Mesías. Y mientras todo esto acontecía, Jesús solamente decía en su dolor y sufrimiento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el pecado que los tiene ciegos. Es el pecado que no los deja ver. Es el pecado que los está matando. Yo soy la puerta para romper la barrera de ese pecado. Porque la única forma de que podamos tener acceso a Dios es la muerte y resurrección de Jesucristo. Él rompió el velo, hizo un camino y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero antes de darnos el camino para que nosotros podamos entrar a la eternidad por medio de Cristo, Él gritaba en su agonía: perdónales, perdónales, no saben lo que hacen. Y la Escritura dice: perdona a vuestros hermanos como yo os he perdonado. O como hemos sido perdonados en Cristo. Y Dios quiere que lo imitemos a Él. Que seamos como Él. El perdón no es algo natural en nosotros. El perdón es fruto del Espíritu Santo que mora en el verdadero Hijo de Dios e hija de Dios. Cuando yo me entrego a Él, me quebranto a Él, me derrumbo a Él y le digo: Señor, yo no puedo más con esto. Es cuando su Espíritu me toma a mí, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi alma y me da perdón, no solo para mí, sino me da perdón para donar a otro. Porque perdonar también significa donar. Estás cancelando la deuda de alguien que no se merece ser cancelada. Hoy puedo decir, cuando soy perdonado por Dios, cuando lo recibo como mi único y suficiente Salvador, puedo decir: soy hijo de Dios, soy perdonado, soy redimido, soy reconciliado con Dios, soy aceptado en el amado, soy justo en Cristo, soy completamente perdonado, soy santo, soy ciudadano del cielo y sobre todo soy hijo de Dios. Cuando yo tengo a Cristo en mi vida como mi Señor y Salvador, entonces entiendo lo que yo soy y lo que no soy. Y lo que yo soy para Dios, soy amado. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para darte la vida eterna, Él tuvo que pagar el precio de tu pecado, de mi pecado, de nuestro pecado. Y perdonarnos en Cristo. Somos perdonados solo por los méritos y la gracia suficiente de Cristo. En esta tarde, hoy, ¿qué fecha es hoy? A ver, ¿quién me ayuda? 22 de mayo, ¿no? Hoy, 22 de mayo. Al entender que es el perdón lo que ahora en Cristo soy y cuánto Dios te ha perdonado, entonces puede ser para ti el momento de perdonar a alguien que hay en tu corazón que todavía no hayas perdonado. Si entiendes qué es el perdón y cómo llegas a ser una hija o un hijo de Dios, entonces quizás hoy te tengas que preguntar: ¿habrá alguien en mi corazón que todavía no he perdonado? ¿Habrá alguien que cuando recuerdo su nombre me trae enojo, rencor, bronca? Cuando aprendemos a perdonar de corazón, mira esto lo que escribí: quitamos la cadena del odio, quitamos los grilletes de la venganza, nos quitamos las ataduras del rencor. Somos verdaderamente libres y podemos continuar en nuestras vidas sin ningún peso que nos impida seguir perdonando. Porque perdonar no es decir: hiciste bien. Perdonar no es darle la razón a aquel que te hirió o te lastimó. Perdonar es liberarte vos de las cadenas de la amargura, del rencor, del odio y del resentimiento. Perdonar te hace libre. La situación no va a cambiar, va a ser la misma. Yo cada vez que recuerdo a mi viejo digo: uy, ¿cómo pudo? A la edad de Nata yo estaba metido en una cama abajo y él borracho gritando, mi mamá tratando de evitar esos golpes. Yo lo recuerdo.
pero hoy no lo recuerdo con resentimiento, porque yo perdoné al viejo, porque yo aprendí que yo fui perdonado por muchos. Y un día voy a poder ir al cementerio donde lo enterraron, que todavía no pude ir por la pandemia, cuando fui no me dejaron, y ya pasaron 4 años y todavía no puedo ir, no pude estar ni en su velorio, pero yo le digo a mis hermanos, yo quiero ir y decirle, viejo, acá estoy, mirá, me estoy por recibir de una maestría en teología, porque ese era el sueño de mi papá. A pesar de lo bruto que era con nosotros, él tenía sueños para mí. Y él quería que uno de sus hijos por lo menos terminara una carrera, terminara algo. Y siempre digo, quiero terminar esa maestría y decirle, acá está papá, acá está. Jesús borró todas mis rebeliones como Jesús borró las tuyas. Porque mi viejo antes de morir recibió a Cristo. No puedo borrar el pasado, pero no, el pasado no me puede atormentar mi presente. Le doy perdón, dejo que pase, Dios va a ser su juez y yo vivo en paz en la vida. Cuando vivimos atados a los recuerdos, al dolor, a la amargura provocado por terceros, es cuando nos derrumbamos y no podemos cumplir el propósito de nosotros. Por eso Jesús nos invita en esta noche, perdonen de la misma manera que yo os he perdonado. Y quiero desafiarte, si hoy en tu corazón hay alguien que tienes que perdonar, un hijo, una hija rebelde, que se revela contra ti, perdoná, orá por ella. Los hijos somos rebeldes, a veces nos enojamos. Yo era el rebelde de mis 8 hermanos, el peor de todos. Era el peor de todos. Y cuando pedí perdón a mi mamá después que recibí a Cristo, ella me estaba pidiendo perdón y no entendía por qué si yo fui el rebelde. Orá por tu hijo. Orá que un día Dios te lo convierte y te lo traiga para Cristo. Si tenés una hija o un hijo, si tenés un esposo, tenés una esposa, si tenés un tío, alguien que debas perdonar, perdonalo hoy. No digo que justifiques el daño que te causó. No se justifica, pero deja que Dios sea su juez. ¿Sí? No lo juzgues tú. No seas tú el juez de él o de ella. Porque tarde o temprano vas a ver cara a cara al Señor. Y si queremos ser libres, yo quiero desafiarnos en esta noche a todos, porque el perdón trata de todos. Si hay alguien en tu corazón que tengas que perdonar, ora esta noche en el Señor y decís, Señor, yo quiero perdonar. Le voy a dejar pasar esta deuda porque tú ya la pagaste. Cada uno de nosotros cuando va a Cristo puede recibir su perdón cuando confiese y se arrepiente. Amén. Vamos a orar. Y quiero que todos con los ojos cerrados donde están sentados, todos en esta noche, todos los que estamos acá en esta noche sentados, y quizá alguno que nos esté mirando a través del Facebook también, o por las redes sociales, pero especialmente a los que somos de la casa. Piensa dentro de tu corazón. ¿Hay alguien que no has perdonado todavía? ¿Hay alguien que te hirió, que te lastimó, que causó daño, decepción? Y que sabes que es difícil perdonar. Y que tu mente te dice no lo hagas, pero tu corazón te dice hacelo. Y que sabes que el diablo te dice ¿para qué? Pero Dios desde dentro de ti a través del Espíritu te dice es tu responsabilidad, debes perdonar. Quiero que lo hagas. Y dile en tu corazón, Señor, hoy perdono a esta persona que me ha causado tanto daño. Quiero dejarle pasar la deuda. Sé que tú un día vas a juzgar su causa, así como la estás juzgando hoy la mía. Dile, Señor, hoy decido perdonar, donar perdón. Quiero darle el perdón a esta persona. Dile en tu corazón, hoy quiero perdonarla, quiero perdonarle. ¿Hay alguien así en tu corazón esta noche? Señor, dile en tu corazón, Señor, hoy quiero perdonarle así como tú me has perdonado tanto a mí. Quiero que me liberes de la amargura, del resentimiento, del rencor. Dile a Dios, líbrame de ese sentimiento que puede robarte tu comunión con Dios. Dios, quiero perdonar esta noche. Quiero ser libre en Cristo. Hoy rompo estas cadenas de odio, de enojo, de resentimiento.
que no le hacen bien a mi espíritu. Hoy quiero perdonar. Y si hoy oraste conmigo así, la palabra de Dios dice que Él te perdona cualquier tipo de pecado, aún la falta de perdón. Pídele perdón a Dios porque te cuesta perdonar. Dile al Espíritu Santo que se fortalezca en ti, que avive el fuego que hay en ti. Dile, Espíritu Santo, tómame, quiero perdonar. Dile en tu corazón. Hoy quiero ser libre. Hoy voy a donar perdón, así como un día Dios lo donó para mi vida. Dile en tu corazón, hoy Señor, quiero ser libre, quiero perdonar. Quiero ver lo que puedes hacer a través de mi vida cuando quites estas cadenas que me han atrapado durante tanto tiempo. Hoy quiero ser libre. Y así con los ojos cerrados, vamos a seguir, Señor. Bendice, Padre, a cada hermana, hermano, joven que está en este lugar. A cada hermana o hermana que nos está mirando. Señor, te ruego, Padre, que pueda haber una unidad en el temor, en el amor y en la reconciliación en tu iglesia, Señor. Porque el pecado lo que hace viene a destruir. Y no queremos más tener el pecado de la falta de perdón. Por eso, Padre, pongo a cada una de las familias que están aquí en tus manos, Señor. Manifiéstate en ellos, Señor. Obra en sus vidas, Padre, y que puedan ser canales de misericordia en donde ellos estén, Padre. Señor, te doy tantas gracias esta noche. Gracias porque sé, Padre, que tú estás obrando en los corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús.